Muy buenos días. Continuamos con este estudio con de la carrera de Ingeniería Civil. El día de hoy lo tenemos al ingeniero José Díaz Benavente, docente de la materia de Ingeniería Sanitaria 1 en la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Mayor de San Andrés. Es investigador del Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Buen día, ingeniero. Le damos la palabra. Gracias, buenos días. Muy bien, quiero en primer lugar dar nuestra felicitación al Instituto de Ingeniería Sanitaria, a la carrera de Ingeniería Civil, a nuestra carrera, por este aniversario de los 91 años de creación de la carrera. Y quizás como un homenaje a nuestra carrera, hemos querido estar presentes en este ciclo de conferencias en un tema que evidentemente es un tema muy importante, más aún hoy día con el problema que tenemos a nivel mundial, el problema de salud del COVID-19. Pero el enfoque que tiene esta conferencia es más general, es decir, no está enfocado solo a COVID, sino que está enfocado a la instalación sanitaria de los hospitales, que es un tema que es bastante poco conocido en nuestro medio, pero que tiene mucha importancia, más aún hoy día con este problema que tenemos en el país y en el mundo, ¿no? Entonces voy a presentar ahora las diapositivas. Bien, como una introducción a las instalaciones sanitarias en hospitales, tenemos que decir lo siguiente. Este es uno de los aspectos más importantes en cualquier edificación. A pesar de que estas instalaciones en hospitales puede ser tomado como cualquier instalación, hay que establecer una gran cantidad de detalles y factores que lo hacen en realidad una especialidad, más aún no teniendo mucha literatura al respecto, ¿no? Entonces, hay que desarrollar los diseños de distribución del agua fría y caliente, los diseños sanitarios, pluviales, los artefactos que no son artefactos comunes, hay unos artefactos que son muy especiales, el manejo y disposición de los residuos líquidos particularmente, y su tratamiento y su disposición final. Veremos un poco las generalidades sobre hospitales. Un hospital está especialmente diseñado para cumplir diversas funciones. Son prevención, diagnóstico y obviamente el tratamiento de enfermedades. Siempre decimos que la ingeniería sanitaria es una materia que se dedica a la prevención de la salud. En cambio, ya cuando uno llega a estar enfermo, pues necesita tratamiento médico. Entonces, justamente esto es lo que hacen los hospitales, un tratamiento médico. El hospital es un sistema que está compuesto por varios subsistemas. Por ejemplo, el asistencial, el administrativo, gerencial, de información, técnico, de docencia, de investigación, etc. O sea, tiene muchos ámbitos que abarca en un solo elemento que es el hospital. En nuestro país se clasifican los hospitales en 3 niveles. El primer nivel son puestos de salud, centros de salud familiares. El segundo ya tienen a su cargo especialidades como ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía general, medicina interna, o sea, los consultorios externos, ¿no? Y otras especialidades que pueden ser de mayor demanda por consultorios, hospitales de distrito, etc. Y el tercer nivel, que ya son especialidades y subespecialidades, que ahí se requiere un apoyo tecnológico más alto. Cumple también funciones de docencia, es decir, donde están nuestros futuros médicos,
los que ya están egresando y están haciendo su internado, y también otras como son las enfermeras, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, en este tercer nivel tenemos docencia, investigación. Quizás el área de salud es una de las áreas donde más investigación hay posibilidades de hacer. Y obviamente hospitales generales y hospitales de especialidad, como puede ser un hospital, justamente lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Que hay un hospital solamente para el COVID-19. Entonces, los hospitales tienen centrada su atención en los pacientes, en enfermedades, lesiones agudas y en servicios ambulatorios, o sea, los consultorios externos. El hospital además cumple funciones propiamente médicas y tiene que proporcionar a su personal y a los pacientes una serie de servicios, como ser el alojamiento, obviamente están internados, el alimento, otros servicios, los servicios de lavandería, etc. Entonces, el hospital necesita una serie de elementos con los que tiene que contar. Por ejemplo, sala de calderas, lavanderías, cocina, cafetería, ropería, almacenes, servicios médicos que también requieren laboratorios, rayos X, equipos de diagnóstico, farmacia, sala de emergencias, quirófanos, salas de parto, laboratorios de patología, salas de enfermería, salas para diversos tratamientos, fisioterapia ocupacional, morgue, salas de internación, salas de aislamiento, salas para recién nacidos o neonatos, salas de espera, y la parte administrativa, la administración, gerencia, requiere oficinas, archivos, etc. Entonces, tenemos algunas diapositivas donde tenemos algunos aspectos que hay que tomar en cuenta en el hospital, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos un baño para discapacitados, ¿sí? Entonces, algunos pacientes van a necesitar utilizar un baño especial. Entonces, este es un baño especial para esa gente que está con problemas de discapacitación física. Otros elementos, solamente estoy nombrando algunos, que hay muchísimos, pero por ejemplo también el lavamanos para cirujanos, ¿no? No puede tocar con la mano el grifo, sino que tiene que utilizar el codo, el pie o la rodilla para poder utilizar el lavamanos una vez que ya tiene que entrar al quirófano, ¿no? Igual las instalaciones para inodoros tienen que ser especiales en este caso, por ejemplo, tenemos con palanca o flash, ¿no? Que se llama, que son artefactos de válvula, donde se hace el esfuerzo mínimo. Actualmente ahí en la tendencia es de tener quirófanos inteligentes, es decir, quirófanos donde se tiene todo ya computarizado, ¿no? Entonces ese es un avance. En nuestro medio todavía no tenemos un quirófano de este tipo, pero en el mundo ya se está utilizando este tipo de quirófano. Solamente para mostrar uno de los aspectos que es importante, por ejemplo, en los quirófanos, es utilizar pisos epóxicos. O sea, aquí están instalando este tipo de pisos especiales que son epóxicos, que se pueden desinfectar, pueden lavar fácilmente. Y, por ejemplo, en este caso no se pueden utilizar rejillas de piso, ¿sí? Entonces, en este caso, solamente el piso tiene que estar liso totalmente para poder desinfectarlo fácilmente, ¿no? Y también hay una serie de muebles que se utilizan para quirófano o para otros ambientes donde tenemos varias cosas, ¿no? Bien, entonces vamos a ver ahora otra parte de la instalación sanitaria, que es la parte de la instalación para el agua potable. O sea, una de las cosas importantes en el hospital, y obviamente hoy también en nuestros hogares por el problema de la pandemia, es la instalación de agua.
¿Qué recomendaciones generales se tienen para el sistema de agua? La distribución tiene que diseñarse de manera que abastezca todos los equipos y artefactos y aparatos que tienen necesidad de agua, y obviamente con la cantidad suficiente necesaria para satisfacer los requisitos tanto de presión como de velocidad. Hay que utilizar materiales duraderos, obviamente, ¿no? Y también el sistema debe estar sometido a pruebas hidráulicas para el momento de la instalación, descubrir si existe algún defecto de montaje y poderlo corregir. El trazo de las redes, obviamente, hay que hacerlo acorde al diseño arquitectónico, que no interfiera en diseños estructurales, eléctricos o mecánicos. Aquí es importante recalcar lo siguiente. El diseño de un hospital requiere una coordinación muy estrecha entre todas las especialidades, ¿no? Un segundito. Perdón, mil disculpas. Decíamos que el proyecto de la instalación sanitaria y obviamente de todo el sistema requiere una coordinación muy estrecha al comienzo del proyecto entre todas las especialidades. Y justamente para el trazo de las redes de agua es muy importante hacer la coordinación con el arquitecto, la parte arquitectónica y también con la parte estructural, eléctrico, la parte mecánica, en lo que es los sistemas de calefacción o de aire acondicionado, ¿no? Y también hay que ver algunos otros sistemas. Por ejemplo, en un hospital se necesita una planta de oxígeno. Entonces, eso es en la parte mecánica, ¿no? Entonces, hay un montón de aspectos que hay que tomar en cuenta. No es una instalación común y corriente. Lo mismo los aparatos o conjuntos de aparatos o artefactos sanitarios tienen que tener una cierta facilidad de reparación y sobre todo de funcionamiento. Entonces, siempre hay que proveer una válvula para sellar el paso del agua y no cortar al resto. Entonces, obviamente nuestro diseño en instalación sanitaria del hospital tiene que regirse al Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias. Este reglamento, obviamente, ha sido inicialmente creado o planteado hace algunos 30 o 40 años. Ya tenemos 3 versiones. La primera versión fue el año más o menos el año 72, 73. La segunda fue en 1994 y la última es del 2011. Reglamento nacional que ha sido efectuado por un consultor a requerimiento del Ministerio del Medio Ambiente y Agua, que hoy día está vigente, ¿no? Entonces, algunos datos de dotaciones para los locales de hospitales son de 400 a 600 litros por día por cama. La OMS recomienda un mínimo de 450 litros por día por cada cama. Para consultorios médicos, 500 litros por día por consultorio, y para clínicas dentales, 1000 litros por día por unidad dental, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones para la dotación del agua diaria. Entonces, como ustedes ven, si tomamos en cuenta la dotación que es para una vivienda, por ejemplo, alrededor de 80, 100, 120 litros habitante día, es mucho más la dotación que se requiere para un hospital. ¿Qué requerimientos tenemos para la parte sanitaria? Veamos primero el área administrativa.
En el área administrativa hay que prever un kitchenette para preparación de café, un lavacopas, un servicio sanitario para el personal y otro para el público. Entonces, aquí tenemos algunos datos de la OMS, de superficies requeridas en metros cuadrados, ¿no?, de acuerdo al número de camas, ¿no? En el caso de 25 solamente necesitamos para sanitarios personales de 3 a 6 por metro cuadrado, y para 50 camas tenemos 1 por 4, 3 metros, 2 por 0,86 metros, 2 por 8,6 metros, etcétera, para 100 y 200. Obviamente, mientras más camas, se necesitan mayores áreas de servicios sanitarios, ¿no? También es importante ver el área de enseñanza. Nuestros egresados, los que están en su internado, los que han egresado de la carrera de medicina o en la carrera de enfermería también, necesitan espacios para su capacitación. Y obviamente dentro de esa capacitación se requiere medios de enseñanza, ¿no? Para internos, salas de conferencia, etcétera. Entonces hay que prever también que se disponga un área de enseñanza y un área, obviamente, que tenga servicios sanitarios. También la recepción, trabajo social, la admisión, o sea, la parte administrativa también necesita contar con 1 o 2 baños de uso exclusivo, con un inodoro, ducha y un lavamanos. Para consultas externas, para consultorio ginecológico de obstetricia, también un sanitario. Para gastroenterología, ubicar un sanitario al lado de la sala de endoscopía. En dermatología requiere un lavadero doble para limpieza de instrumental y un lavabo para el médico. En urología también es necesario contar con un baño. En proctología se requiere un lavadero doble para limpieza de instrumental y de un baño. El consultorio dental, si es que tiene el hospital, requiere de un lavamanos, un lavadero doble para limpieza del instrumental y la conexión del agua para la silla dental. Obviamente cada silla requiere su conexión de agua al desagüe, ¿no? O conexión de agua y su desagüe, ¿no? También necesitamos áreas de sanitarios para el público y para el personal. Siempre en un hospital hay que tomar en cuenta que las áreas para el público y para el personal tienen que estar separadas. Tenemos las superficies requeridas para en metros cuadrados, dependiendo del número de camas. Para 25 son 18, para 50, 25, 9, para 100 lo mismo, y para 200 un área mayor, 34, 5. En radiología, o sea, donde se toman rayos X, se debe prever sanitarios para el personal, sanitarios para los pacientes y un cuarto de aseo o limpieza, ¿no? También hay laboratorios clínicos. Entonces, en un hospital es muy importante que tenga laboratorios. Entonces, estos laboratorios requieren diferentes áreas de análisis que comprenden bacteriología, química, hematología, análisis de sangre y microbiología. También se necesita instalar válvulas para cada grupo de mesas de manera de cortar el servicio en una sola sin afectar al resto de grupos, es decir, uno para bacteriología, otro para química, ¿no? Se recomienda que la instalación de agua sea en cobre, porque el cobre tiene una ventaja que requiere menos espacio, porque como el grosor de la tubería de cobre es mucho menor y además tiene una textura mucho más suave, digamos así, para mejorar el escurrimiento del agua. Entonces se recomienda utilizar cobre en los laboratorios, que además tienen una vida útil bastante alta. Siempre en todo laboratorio se necesita tener una regadera o ducha de emergencia. También se necesita un área de lavado, de esterilización. En las zonas de tomas de muestras también es necesario contar con un baño para uso de los pacientes y el baño uso exclusivo para el personal. En anatomía patológica, en las salas de autopsia, se necesita un regadero doble, ubicado en un mesón largo, y baño con regadera para el especialista. Obviamente se requiere, el especialista necesita ducharse en forma frecuente. Laboratorio de histopatología también, igual se requiere la misma cantidad de cosas que se requiere para los laboratorios. En fisioterapia, que es donde también
se requieren algunas cosas especiales. Necesitamos un área de vestidores, necesitamos un baño para los pacientes que están equipados con pasamanos o varos de seguridad, porque en fisioterapia generalmente están recuperándose las personas que han tenido un problema físico, ¿no? Un golpe, alguna fractura, etcétera. Entonces requieren equipo y varos de seguridad que les colaboren, les permitan moverse más fácilmente. También hay que tener un baño para uso exclusivo del personal. En el cuarto séptico hay que disponer también de un fregadero. Y en hidroterapia, que a veces se utiliza el agua para hacer alguna terapia de recuperación, entonces hay que disponer de las instalaciones que necesitan. Un ejemplo es un tanque de cuba para poder mejorar la recuperación de los pacientes. En urgencias o en emergencias, uno de los cubículos de atención tiene que estar equipado con mesón, fregadero y trampa de yeso para preparación de las curaciones. Los demás por lo menos tendrán un lavadero. Luego se tienen baños para los pacientes en la sala de espera, siempre separados de los baños para el personal. Hay que disponer de baño con regadera para el personal y para los pacientes en observación. Y hay que prever un área de lavado y esterilización. En cirugía, que es, digamos, uno de las áreas donde se requieren bastantes cosas especiales. Entonces, la zona de lavados paramédicos tiene que estar localizada junto a la sala de cirugía y tiene que estar equipada con los lavados especiales, lo que habíamos visto en la figura anterior. Lavados de operación automática, ya sea con el codo, con el pedal o con la rodilla. También se necesita disponer un lavado para un lavamanos para cada 7 salas de cirugía. En el área de vestidores y descanso, para cada 15 médicos se requiere por lo menos un regadero, un inodoro urinario y 2 lavamanos o lavabos. La oficina y taller de anestesia también el anestesista necesita contar con un área de lavado y un área de esterilización de su instrumental. Y el cuarto séptico debe estar equipado con un área de lavado y esterilización de los utensilios. Recalcar que los ambientes de la cirugía no tienen que tener rejillas de piso, porque las rejillas son un foco de contaminación. De hecho, hay algunas experiencias en Santa Cruz en el materiológico. Ha habido un problema de contaminación en los bebés, justamente porque ha habido un taponamiento del sistema de alcantarillado y el agua ha retornado hacia las rejillas, ya ha salido por ahí el agua contaminada y ha tenido problemas de salud los bebés, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento de hacer la instalación, no prever o no instalar rejillas de piso, particularmente en científico. En obstetricia necesitamos cuartos de preparación con un baño, inodoro, lavabo y ducha o regadera. Un cuarto de aseo debe contar también con un lavadero. Vestidores para personal médico con un inodoro, lavado y ducha. La sala de atención de recién nacidos también con un lavadero doble. Y el área de lavado y esterilización con otro lavadero doble. Como ustedes ven, hay bastantes lavaderos que se utilizan en los hospitales. En terapia intensiva estamos en el área de hospitalización, cada cubículo con un lavamanos, baños para los pacientes, área de lavado y esterilización con un fregadero o un lavaplatos doble, un lavabo, una lavandería, ¿no? Área de lavado de material de limpieza también con un lavandería. Y baño con regadera para el personal. En hospitalización, es decir, los que están internados, cada habitación tiene que tener un baño para los pacientes. La enfermería también deberá contar con un baño para el personal. La oficina de médicos también contar con un baño y una ducha o regadera. Y una cocineta con lavadero para el personal. O sea, hay muchos médicos y enfermeras que están de turno y entonces requieren pues alimentarse y necesitan un pequeño espacio con una cocineta para ese efecto, ¿no? En el área de pediatría también hay que prever sanitarios y lavabos para los niños y grandes y un baño de artesa para los niños pequeños.
se dispondrá de baños públicos para los visitantes. Pues este es lo que se llama, lo que decíamos, el baño de alteza para los pequeños niños, para los recién nacidos, ¿no? Entonces, este es solamente un modelo, ¿no? Donde tiene un lavadero, espacio para poder acomodar al bebé y poder hacer el lavado correspondiente. Obviamente, en este tema de la sala de recién nacidos, hay muchas formas de utilizar el baño. Este es uno de los más simples, pero hay de regadera, hay de inmersión, etc. Hay muchos modelos y ya depende de la forma como se desee hacer la limpieza del recién nacido. La cocina también es un tema muy importante porque obviamente todos los internados, los pacientes están con diferentes dietas. Entonces la cocina es un área muy importante para precisamente la preparación de los alimentos y de los líquidos. Entonces en el área de preparación se necesita un fregadero para lavado de verduras y otros que así lo requieren. En el área de lavado también se disponen de puntos de agua para equipo mecánico de lavado, ¿no? Son elementos grandes, entonces necesitan ciertos puntos con un equipo especial, que es un equipo mecánico de lavado. En el área de lavado también se necesitan dos sectores, uno para lavado de ollas y otro para el de vajillas. Cada uno de los dos fregaderos, uno para lavado y otro para enjuague. Siempre dobles, no se pueden tener lavaderos simples. Tienen más o menos una cocina bastante amplia, tiene que ser así. Y además, si se fijan, aquí tenemos este tipo de grifos, ¿no? De manera que pueden girar fácilmente. Incluso algunos tienen con la regadera, ¿no? Un tipo ducha de teléfono. Otro elemento importante en el hospital es la lavandería. Hay que disponer de puntos de agua fría y agua caliente, tanto para las lavadoras, que son grandes, de 50 a 100 kilos, y equipos para suavizadores de ropa. El consumo de agua es más o menos de 40 litros por kilo de ropa seca. El 50% se utiliza a 60 grados centígrados, un 25% a 83 grados y un 25% de agua fría, ¿no? Más o menos sobre los 40 litros por cada kilo. Obviamente aquí hay que tomar en cuenta las especificaciones de los equipos que se van a instalar, ¿no? Entonces ustedes ven que es bastante complejo el sistema de lavandería, y también es importante hacer una diferenciación del área de la ropa sucia usada y de la ropa limpia donde ya se está acomodando para reusar, ¿no? Los vestidores también son importantes, tienen que tener baños equipados con sanitario, lavado, con lavamanos y duchas. Y también en los vestidores hay que poner una de preparación de café, lavadero y un dispensador de agua. Entonces, más o menos los requerimientos esta es una recomendación de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, en función del número de camas, 25, 50, 100, 200 camas, y el uso de lockers o de pequeñas persilas para el personal, el retrete o inodoro, la ducha y un urinario. Entonces ahí tienen, en esta tabla se tienen los valores para los diferentes vestidores, para varones, para mujeres y para enfermeros, ¿no? Entonces son recomendaciones que la OMS, la OPS hace para el número de artefactos y el número de instalaciones. Luego, las criterios para también definir el número de artefactos sanitarios. Entonces, en función al número de personas atendidas, también se puede determinar el número de inodoros, urinarios, lavamanos y duchas, en función del número de personas que van a requerir este servicio, ¿no? Entonces, tienen 1 a 10, son menos. Cuanto más personas, obviamente más, 200 a 250. Necesitaríamos 9 inodoros, 7 urinarios, 8 lavamanos y 8 duchas, ¿no? Entonces, en esta tabla uno puede definir cuántos artefactos necesitamos. Quizás esto también es muy importante coordinar con el arquitecto, porque los arquitectos van a diseñar todos los ambientes
Y nosotros también tenemos que participar en ese diseño de manera que esté acorde al uso. Obviamente también es muy importante tener reunión con los médicos, ¿no? Yo he tenido la suerte de participar en la supervisión del Hospital de la Mujer, el anexo el nuevo anexo del Hospital de la Mujer, aquí enfrente al Estado Mayor. Y evidentemente teníamos reuniones con los doctores, con los médicos, para ver cuáles son los requerimientos que necesitan, ¿no? Y también hay un tema que no lo he puesto aquí, pero que es muy importante, y es que hay que tener en cada piso, hay que tener un pequeño depósito de basura, porque se produce gran cantidad de basura y eso no puede estar, digamos, dispuesta en cualquier punto, o en los pasillos, ¿no? Quizás solamente en los pasillos la gente que viene a visitar o algún paciente que es botado, pero se necesita tener un ambiente, por lo menos de 3x4, que tiene que estar almacenando los residuos sólidos de manera que cada día puedan sacárselos afuera hacia el contenedor que está acumulando la basura especial, cuando el vehículo especial que tiene cuando se tiene el recojo de basura, tiene que ser en el vehículo especial para infecciosos, ¿no? También hay una guía de diseño de hospitalarios para América Latina que está publicado en la OPS desde el año 91. Bien, ahora veremos un poco el almacenamiento y bombeo y la presurización de los sistemas de agua. Entonces, obviamente, un hospital requiere de tanques de agua. El volumen de almacenamiento tiene que definirse en función de la frecuencia del abastecimiento. De acuerdo a la OPS, se recomienda que por lo menos se haga para una demanda de 2 días. Eso es como mínimo, puede ser mayor, pero el reglamento de instalaciones nos recomienda un día, pero en la OPS, en la Organización Mundial de la Salud, nos recomienda por lo menos 2 días. Si son más días, mejor. Pero obviamente hay que ver también el espacio. Es otro tema que hay que coordinar con la parte de arquitectura, porque ellos van a definir las áreas donde vamos a disponer de los tanques de agua, ¿no? Entonces, obviamente con la coordinación de la parte sanitaria. Entonces, aquí se aplica lo que dice el reglamento. Que vamos a tener tanque cisterna y tanque elevado, la capacidad del primero será 2/3 y del tanque elevado 1/3, y de acuerdo al último reglamento es de 60 y 40, o sea, 60 para el cisterna y 40 para el elevado. Entonces, el resto de las recomendaciones del reglamento se aplican, o sea, la distancia entre el techo de tanque y la tubería de ingreso, 20 centímetros, la distancia entre tubería de ingreso y tubería de rebose, 10 centímetros, la tubería de rebose debe tener capacidad para al menos un caudal igual al triple del caudal de ingreso, la cometida debe tener la capacidad de suministrar el consumo diario volumen en un tiempo máximo de 6 horas. En realidad, el reglamento dice de 2 a 6 horas. Podemos tomar 4 horas como un promedio, pero ya si queremos, podemos tener la oportunidad de que haya un suministro continuo, entonces podemos utilizar 6 horas, ¿no? Luego también, si tenemos tanque elevado, el bombeo hay que realizarlo desde el tanque cisterna hacia el tanque elevado. La bomba tendrá que calcularse para llenar el tanque elevado por máximo en 2 horas. También se instalará un mínimo de 2 bombas, de manera que siempre se cuente con un repuesto o un standby, siempre instalando 2 o más bombas en paralelo para poder tener el trabajo alternado, ¿no? Cuando el bombeo se realice directo de la red hacia la red de distribución, o sea, del tanque cisterna a la red de distribución, hay que tomar en cuenta el caudal máximo probable y contar, obviamente, con un sistema de presurización o de hidroceles o tanques de hidropresión, ¿no? Entonces, en esta condición, las bombas tendrán de 4 a 6 ciclos de arranque y parada por hora.
Se recomienda una presión diferencial en el acumulador que no sea menor a 14 metros de columna de agua, o sea, 20 P6, ¿no? Esa es la recomendación para una presión mínima. Se determinará el volumen y número total de hidrocelos o tanques hidroneumáticos en función de las especificaciones del proveedor o del fabricante, ¿no? Entonces, aparte de las redes interiores, el cálculo hidráulico obviamente es similar a de cualquier otra edificación, pero siempre tomando en cuenta los caudales de diseño de cada artefacto, ¿no? O sea, como son artefactos especiales, es muy importante ver qué vamos a tener de gasto y de qué tipo de artefacto es, ¿no? Entonces es muy importante trabajar estrechamente con la persona que nos va a proveer o con la empresa que va a proveer los artefactos, ¿no? Entonces, aquí tenemos que diferenciar si vamos a tener artefactos de uso privado o artefactos de uso público. Obviamente, en el caso de tener artefactos de uso público, es bueno tener los artefactos de flash o válvula. En cambio, de uso privado pueden ser de tanque. El cálculo hidráulico, bueno, se hace a través de cualquiera de las fórmulas que se utilizan, puede ser Hasse-Williams, puede ser Flamann o puede ser Darcy-Weisser, ¿no? Realmente estamos utilizando Hasse-Williams o Flamann, ¿no? Pueden utilizarse también otras fórmulas, pero aparentemente la fórmula de Flamann es la que más se adaptaría al cálculo de los sistemas de agua para instalaciones interiores, ¿no? Luego, obviamente, hay que calcular el caudal probable determinado en cada tramo y las pérdidas de carga localizadas considerando las longitudes de los accesorios a través de la ponderación, ¿no? Del tipo de artefacto, del tipo de accesorio. Pueden ser llaves de paso, codos, etc., ¿no? La presión estática no tendrá que ser mayor a 40 metros y en cualquier punto de la red. Y obviamente si va a sobrepasar hay que poner algunas válvulas de retención, de reducción de presión, ¿no? Válvulas que nos limiten la presión máximo 40 metros. La presión mínima en la entrada de artefactos es de 2, pero eso es cuando es artefactos de tanque. Si son artefactos de válvula, se necesitan por lo menos 10 metros, ¿no? Generalmente en nuestro medio los artefactos de válvula están viniendo con diámetros de 1,5, es decir, el diámetro mínimo de ingreso del agua al artefacto es de 1,5 pulgadas. O sea, hay que tomar en cuenta, por eso es muy importante tener los artefactos sanitarios, si mejor se lo tiene a priori, para poder justamente determinar estas presiones y en el cálculo y diseño de la red. Entonces, este valor de 2 es mínimo para artefactos de tanque, pero artefactos de válvula necesitan por lo menos 10 metros. Obviamente también el fabricante nos podrá indicar si es que la presión es diferente a 2 o a 10 metros, ¿no? En edificios de gran altura, la red se dividirá en zonas de presión mediante válvulas que pueden ser reductoras de presión. La velocidad del agua en los diseños de la red interna debe ser mayor o igual a 0,6 metros segundo para garantizar la autolimpieza. La velocidad mayor a 5, pero obviamente 5 es demasiado. Yo generalmente recomiendo que sea máximo como 2 o 2,5, pero en diámetros grandes. En diámetros pequeños tiene que estar alrededor de 1 metro por segundo. Un poco ya es la experiencia. Eso porque estamos en una instalación de salud y entonces no pueden haber ruidos excesivos. Entonces, cuando la velocidad es muy alta, entonces el ruido a veces es un poco excesivo y entonces no nos conviene que tenga una velocidad muy alta, ¿no? Otro sistema que es importante en un hospital es la red sistema contra incendio, ¿no? Entonces, la red contra incendio puede contar los siguientes componentes: extintores, bocas de incendio, rociadores, elementos de detección y alarmas, iluminación de emergencia y sistemas de bombeo contra incendios. Generalmente se utiliza este último, un sistema de bombeo con
con extintores ubicados en cada piso. De acuerdo al Reglamento Nacional del 2009, del 1994-2011, se debe prever un volumen de 500 litros por piso, ya sea en el tanque cisterna o en el tanque elevado. En general, se lo ubica en el tanque cisterna porque en el tanque cisterna se ubica tanto el consumo para el interno del hospital, para los artefactos, como las bombas con incendio. Entonces, normalmente este volumen por piso, calculado por piso, si son 4 pisos, eran 2.000 litros, si tiene más lo correspondiente. Entonces, ese volumen se lo ponen en el tanque cisterna y se instalan las bombas de contraincendio en ese mismo tanque. En algún caso podría diferenciarse, es decir, podría ser un cisterna solo para uso de del hospital y otro exclusivo para el sistema de incendio, pero eso no conviene porque si el incendio va a estar permanentemente sin movimiento, entonces la calidad de agua se va a deteriorar, ¿no? Cuando la red de agua incendio funcione por bombeo, obviamente tiene que poder funcionar con energía eléctrica y también se recomienda que haya una alternativa de combustible en el caso de que se vaya la energía eléctrica. Obviamente, en los hospitales normalmente lo que se hace es conectar el sistema de emergencias, o sea, cuando se corta la energía eléctrica se instala un sistema de emergencia y ahí hay que conectar las bombas contra incendio. El uso de bocas de incendio con mangueras también es obligatorio. Para algunas alturas de evacuación menores a 15 metros, el uso de columnas o rociadores es optativo, es decir, si es pequeño el número de pisos, entonces pueden utilizar los rociadores, ¿no? Para alturas de evacuación mayores, el uso de rociadores es obligatorio, o sea, de tener las mangueras o los puntos de toma de agua para incendio. La red de contraincendio tiene que ser independiente del sistema de abastecimiento, o sea, tiene que tener otra red totalmente independiente. Tiene que utilizarse tubería que sea resistente al fuego y que esté aprobado por los reglamentos nacionales o locales, ¿no? Calcula considerando un funcionamiento simultáneo de 2 mangueras con un caudal de 2.5 por manguera. Esta es una recomendación del National Board of Fire and Rescue, ¿no? De Estados Unidos. Otro tema importante en el hospital es la producción de agua caliente. Entonces, la demanda en hospitales clínicas es más o menos de 100 litros por día por cama. Entonces, el equipo de producción de agua caliente tiene que tener una capacidad horaria de 1/6 de la dotación diaria de agua caliente. Perdón, de 1/6 de la dotación de agua fría, ¿no? Para el agua caliente. El volumen también tiene que ser por lo menos 2 quintos de la dotación diaria de agua fría, ¿sí? Y la red de distribución, en general, se recomienda que tenga un sistema de retorno, es decir, que no tengamos que abrir el grifo y esperar que caliente el agua, sino que tenga un sistema de recirculación o de retorno, de manera que al abrir el grifo tengamos inmediatamente agua caliente. Eso es muy importante tener en cuenta en la instalación del hospital. Esas son las recomendaciones generales de la recomendación general de la parte de agua potable, ¿no? Entonces ahora vamos a ver otro aspecto, que es el aspecto de la instalación de agua residual, es decir, la evacuación del agua residual. Bien,
¿Cuáles son las instalaciones para aguas residuales? Primero, en la construcción hay que tomar en cuenta la eliminación de las aguas residuales y obviamente de la ventilación para los artefactos. Sí, perdón, se me tuve. Bien, la instalación de agua residual en un hospital es sumamente importante porque tenemos sistemas que se instalan, digamos, en áreas comunes, llamamos así, y en áreas donde se tratan elementos infecciosos. De hecho, por ejemplo, en el Hospital de la Mujer se han instalado 2 bajantes solamente exclusivas para las áreas de quirófanos, donde generalmente hay a la mayor contaminación. Entonces, eso hay que tomar en cuenta el momento del diseño de las bajantes de aguas residuales. Entonces, también hay que tomar en cuenta, como se indica acá, los materiales y el tipo de uniones, tanto de las bajantes como las tuberías de ventilación. Obviamente, hoy día se utiliza mucho el PVC, ¿no es cierto? Bueno, el cobre no, para nosotros no nos resulta económico y obviamente no tenemos el material disponible. El fierro fundido ya no se utiliza, simplemente utilizamos PVC. Y en tuberías horizontales también solamente PVC, aunque en algunas instalaciones todavía hay hormigón, arcilla vitrificada, sobre todo en el oriente se utiliza mucho tubos de arcilla vitrificada. Y bueno, las uniones para la parte de tuberías tienen que ser flexibles, pueden ser flexibles o rígidas, tienen que ser herméticas para que no se puedan eliminar, es decir, se puedan salir gases o aguas, o sea, la estanqueidad del elemento. Puntas calafateadas, que puede ser con yute, etcétera, si es que vamos a utilizar fierro fundido dúctil. Puntas a rosca, que sí son para los tubos de PVC, con teflón o rosca del tubo. Puntas soldadas, que pueden ser también para la parte de metálicos. Básicamente, si es que utilizamos cobre, pero esto, cobre se recomienda más en el agua potable que en residuales. Y las juntas con pegamento, que también se utiliza bastante, utilizar un limpiador antes de aplicar el pegamento y una vez aplicado, girar la espiga en un cuarto de vuelta para limpiar las sudadas o las pendientes. Y hoy día lo que se está utilizando son las juntas termofusionadas, es decir, que se trabaja juntando ambos lados de la tubería o de la tubería y el accesorio, que puede ser teco, copa, etc., dentro de un equipo eléctrico de fusión durante el tiempo y temperatura que recomienda el proveedor o fabricante en función del diámetro, ¿no? O sea, estas juntas termofusionadas se utilizan en función del diámetro, es decir, el tiempo de fusión depende del diámetro. A mayor diámetro, mayor tiempo de fusión, ¿no? El equipo viene con una tabla donde se indica el tiempo que se requiere hacer la función en base al diámetro. Bueno, las juntas de hormigón y arcilla tienen que ser con mezcla de 1 a 3 cemento y arena fina y limpiar los excedentes, ¿no? Juntas flexibles también se utilizan con coplas y gomas, pero más es solamente para los artefactos, es decir, para algunos equipos necesitan algunos desagües. Por ejemplo, los neonatos tienen en sus salas tienen el equipo para poder rehabilitar a los recién nacidos, y entonces necesitan unos desagües especiales pequeños. Entonces obviamente esas son juntas de tubos con coplas y gomas flexibles, ¿no? Todas las tuberías que no estén enterradas tienen que estar soportadas con abrazaderas, ya sea en forma vertical o en forma horizontal. Y según el reglamento de instalaciones, tiene que estar
adosado a las instalaciones, ¿no? Bien, entonces, uno de los temas que es sumamente importante en la instalación de hospitales es el tratamiento de aguas residuales. Entonces, para el tratamiento de aguas residuales, tenemos que conocer primero la calidad del agua residual. Normalmente, el agua residual tiene 99, casi 100% de líquido y un poco de material de desecho, 0,1. Puede subir un poco más, 99, 8, 0,20 con material de desecho. Y tenemos compuestos orgánicos e inorgánicos. Como dice acá, en la práctica es imposible y costoso obtener un análisis completo de todos los componentes presentes. Entonces, para diseño y operación de las plantas, algunos parámetros pueden ser suficientes para caracterizar el agua cruda, ¿no? Entonces, siempre ese es el objetivo de una instalación de tratamiento de agua, es saber qué elementos vamos a o eliminar o disminuir en su cantidad, ¿no? Entonces, los parámetros físicos, sólidos, olor, turbidez, densidad, peso específico, parámetros químicos, pH, conductividad, nitrógeno, fósforo, alcalinidad, cloruro, azufre, otros constituyentes que pueden ser metales o gases, y en la parte orgánica, la materia orgánica de QO, de BO, con el carbono orgánico total, grasas, aceites tensoactivos, que son los detergentes. Estos son los, digamos, los elementos más importantes que se deberán analizar en los aguas residuales. Otros constituyentes que podrían estar presentes son los siguientes: boro, silicio, o metales, que pueden ser todos estos elementos macros o micros: calcio, hierro, magnesio, potasio, sodio, cromo, cobre. Estos ya son elementos más pesados, ¿no? Plomo, manganeso, níquel, etc. En cantidades elevadas, estos elementos pueden ser tóxicos. Entonces, si es que el agua residual va a ser reutilizada en agricultura, entonces hay que determinar metales y, sobre todo, el calcio, magnesio y sodio para la parte de agua que va a reutilizarse en agricultura, en regado de cultivo, ¿no? Los lodos estabilizados también pueden utilizarse como acondicionador de suelos, pero hay que tener en cuenta el análisis de este. Otros constituyentes que pueden haber son gases como CO2, H2S, metano, oxígeno, etc., ¿no? Y se utilizan en realidad para controlar los procesos biológicos. Entonces, el amoníaco, el CO2, el metano y el ácido sulfídrico se utilizan para ayudar en la operación de la planta de tratamiento de agua residual. El sulfídrico es un gas muy tóxico y además tiene un muy mal olor, que es precisamente el mal olor que se percibe del agua residual y puede causar polución. Pues obviamente hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, el metano, el CO2 y el amoníaco se utilizan en procesos anaerobios y en operación de digestores. La parte microbiológica también hay que controlar, ¿no es cierto? Obviamente, la transmisión por ingestión de agua y alimentos, junto con un saneamiento inadecuado, es un 80% de enfermedades que están relacionadas con el agua. Entonces, fundamentalmente, control causado por microorganismos patógenos, gastroenteritis, disentería, cólera, tifoidea, etc., ¿no? Y otros, la descomposición y estabilización de la materia. Entonces, ahí tenemos una lista, una tabla, donde tenemos diferentes enfermedades y
del tipo de origen, ¿no? Bacteriano, que son tifoideas, disentería, cólera, gastroenteritis con sus agentes, ¿no? O sea, en el caso de tifoidea, pues salmonella, paratifia, AP, shigella, cólera, etc., ¿no? Para origen vírico, de virus, hepatitis, poliomielitis, gastroenteritis, polio, hepatitis, virus de Nor, rotavirus, enterovirus, etc. Y los parásitos que provoca enfermedades tipo de disentería mediana, gastroenteritis agudas, diarreas, a través de entoameba histolítica, giardia, etc. Los análisis bacteriológicos o microbiológicos de muestras de agua incluyen indicadores de contaminación que van a reflejar la presencia de patógenos, o sea, los que nos causan enfermedades, y se cuantifican como bacterias, virus o parásitos. Entonces tenemos los indicadores más comunes, coliformes totales, termotolerantes, E. coli, streptococcus fecal, aerobias, Clostridium y bacteriófagos. Bien, entonces, ¿qué instalación vamos a poner en los hospitales para el tratamiento de agua residual? Obviamente, tenemos que ver los dos elementos, la cantidad, o sea, qué variación de caudal vamos a tener, y la calidad, qué calidad físico-química y bacteriológica vamos a tener que tratar en esta planta, ¿verdad? Entonces, tenemos que determinar precisamente, qué tipo de tratamiento le vamos a dar al agua residual antes de descargar en el alcantarillado sanitario. El tratamiento puede ser primario, puede ser físico para eliminar los sólidos, puede ser secundario para materia orgánica o biológico, nutrientes, terciario avanzado y patógeno físico-químico, también otros compuestos a través de tratamiento físico-químico, ¿no? Tratamiento primario puede ser un tanque séptico, un tanque hijo, un sedimentador primario, un biológico aerobio, y en cuanto al tratamiento ya secundario, convencional, pues de los activados, adición extendida, percoladores, o sea, todo lo que conocemos de los tratamientos para agua residual. También es posible utilizar los sistemas anaerobios de baja tasa, con tanque séptico, una pequeña laguna, aunque eso ya no podía adaptarse a un espacio pequeño, y el UASP o reactor anaeróbico de ascendente, o el RALF, que es de biomasa fluidificada o masa fija, ¿no? Son filtros biológicos. La remoción de nitrógenos puede ser necesaria eliminar a través de la eliminación de nitrógeno y fósforo. Entonces, para el nitrógeno hay que hacer desnitrificación, nitrificación, intercambio iónico, cloración al punto de quiebre, sistemas naturales. Y el fósforo a través de adicionar sales metálicas, coagulación con cáncer de alimentación o algún sistema natural, ¿no? Entonces, la remoción de orgánicos e inorgánicos también puede hacerse a través de absorción de carbón activado, ozonización, para metales pesados, precipitación química, intercambio iónico. Este se utiliza mucho en la industria, ¿no? Y incluso en algunas instalaciones donde se necesita no tener agua dura, por ejemplo, en las gaseosas, ¿no? Entonces es un intercambio iónico. Inorgánicos disueltos, puede ser intercambio iónico, osmosis, electrodiálisis. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una planta compacta donde tenemos un sistema de coagulación, floculación, un decantador o sedimentador, un filtro y la salida hacia el uso o hacia la descarga, perdón, al sistema de alcantarillado sanitario. Siempre es bueno tener por lo menos un pretratamiento antes de descargar el agua en el alcantarillado. Se ve una fotografía ya exterior de la misma planta compacta, algunas ideas de sedimentadores. Justamente en el Hospital de la Mujer hemos utilizado un sistema muy parecido, precisamente que es como este. Tenemos un canal parcial donde se puede medir el caudal
Y luego tenemos un sedimentador de placas y finalmente un filtro y desinfección a las aguas, ¿no? Entonces es importante disponer un área para poder tener la planta de tratamiento, ¿no? Bien, tendríamos quizá una última tenemos una última diapositiva, o diapositivas más bien. Ingeniero. Ingeniero, tiene su micrófono apagado.
Se oye, ¿no? Sí, lo que quería indicar es lo siguiente, que en el caso de las instalaciones de lluvia, les decía que es importante que esté muy bien distribuidos los sumideros, sobre todo si tenemos una terraza de remate, y que las ventilaciones también estén ubicadas en sus casetas de protección para que no ingrese la lluvia, ¿no? De manera que las pendientes en el área de la terraza estén distribuidas hacia los sumideros, de forma que no haya ninguna acumulación, porque la acumulación de agua de lluvia nos provoca una cierta fisura, si es que hay alguna fisura. Ustedes saben que en el día el sol calienta fuerte y hay una diferencia, ¿no?, de temperatura entre la superficie y el interior. Entonces eso hace que se produzcan fisuras, y si no se controla, empieza a tenerse goteras en el último piso. Y eso en un hospital es muy malo, ¿no?, porque podía contaminarse. Entonces es muy importante distribuir todos los sumideros de manera que se pueda controlar este tema de la acumulación del agua de lluvia en terrazas. ¿Sí? Entonces, también les decía, los tubos de ventilación, es importante que tengan un remate final con una estructura que proteja con el agua de lluvia, ¿no? Ok, eso sería entonces todo. Estaríamos pasando a la parte de consultas, preguntas, etc. Sí, tiene la palabra. No, la pregunta dice cuál es la dotación para los quirófanos. En realidad, eso depende del número de equipos que se tengan, ¿no? Del número de quirófanos, cuántas mesas o cuántos quirófanos hay. Y también, obviamente, eso va a significar el número de duchas y el número de lavaderos. ¿Sí? Hemos visto unos lavaderos especiales, ¿no es cierto?, que se accionan con el codo, con la rodilla, simplemente con un pedal, ¿no?, con el pie. Entonces, eso ya depende de la cantidad que tengamos, pero se puede calcular en base al número de duchas, lavaderos o inodoros que se tengan, ¿no? En general, no se recomienda tener en quirófanos inodoros, sino adosados, digamos, afuera, ¿no? ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta a través del chat. Dice, ¿qué tipo de bombas se utilizan en la red contra incendios? En la red contra incendios se utilizan bombas centrífugas, pero para asegurar que no va a haber problema, porque podría interrumpir en algún momento, tener una falla la bomba centrífuga, se instala una bomba que se llama de Joker, que esa bomba es auxiliar, digamos. Si se falla la bomba principal, entonces esta Joker entra a suplir la falla que tuviera. Entonces es como una especie de bomba de seguridad, ¿no? Otra pregunta dice, ¿existe alguna normativa en cuanto a tratamiento de aguas hospitalarias? No hay una norma, pero en nuestro medio no tenemos una norma para hospitales. En realidad, hicimos en el instituto hace algún tiempo un proyecto de grado donde teníamos una propuesta, ¿no? Con el estudiante, con Daniel Guzmán, teníamos una propuesta para hacer un reglamento para la instalación sanitaria de hospitales, pero no hay una norma, depende mucho de la calidad de agua. Es como cualquier planta de tratamiento, ¿no? La planta de tratamiento depende de qué cosa queremos eliminar o qué cosa queremos disminuir, ¿no?
Entonces, en cada hospital pues habrá que hacer el análisis, como decía, de la calidad del agua cruda, y en base a esa calidad de agua cruda podamos determinar qué tipo de tratamiento. Obviamente, depende mucho también del área destinada al tratamiento. Generalmente no tenemos mucho espacio, entonces normalmente se utilizan lo que había mostrado, unas plantas compactas, ¿no? Una planta compacta que puede ser lodos activados, puede ser algún tipo de filtro. En el Hospital de la Mujer, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Hemos instalado un canal de recepción de las aguas, una reja, un presedimentador para los sólidos grandes, gruesos, y luego a continuación hemos puesto otro sedimentador de placas, que es un sedimentador de mayor capacidad, digamos, de remoción. Y al final hemos puesto un filtro con un tanque de desinfección para recién descargar hacia el sistema de alcantarillado sanitario. Pero eso depende también de la calidad de agua que tengamos, ¿no? Entonces, eso es muy, muy variable. Pero, como les digo, si no hay mucho espacio, necesitamos nomás utilizar una planta compacta, ¿no? Generalmente, las plantas compactas son de lobos activados. Otra pregunta dice, ¿cuál es la distancia máxima que puede cubrir una caldera de agua caliente? Bueno, depende del sistema de recirculación. Es muy importante, por eso les decía, es muy importante tener la recirculación del agua caliente, porque no podemos abrir el grifo y esperar, ¿no es cierto?, como lo hacemos en casa a veces, ¿no? Entonces es bueno tener un sistema que sea con recirculación, es decir, se instala en el sistema de agua caliente un termostato, y en cuanto baja un cierto nivel de temperatura, inmediatamente se recircula y tienen dispuesta el agua caliente en cualquier punto. O sea, no hay una distancia máxima, ¿no? O sea, depende del sistema, pero por eso es importante tener la recirculación. Otra pregunta dice, ¿cómo suele hacerse con aguas infectadas con enfermedades venéreas con VIH en estas épocas de COVID que pueden ser peligrosas? Bien, el agua, como les decía, cuando hacemos la instalación de agua residual, de las bajantes de aguas residuales, es importante poner las bajantes independientes en las áreas de infecciosas. En el caso, yo les mencionaba el caso de la cirugía, ¿no? De los quirófanos. Pero también es cierto, puede ser enfermedades venéreas como el VIH, o en el caso de COVID también, ¿no es cierto? El COVID es muy, muy contagioso. Peor es en el agua. Ustedes saben que el COVID se contagia básicamente en las gotitas de la saliva o de la tos, ¿no? O del estornudo. Entonces, obviamente, en el agua tiene su medio, digamos, para transmitir. De hecho, las últimas investigaciones que se han hecho en el mundo, se ha visto que hay COVID en aguas residuales. Entonces, es muy importante en esas áreas poner una bajante especial o un desagüe especial, de manera que esas aguas vayan directamente a un pretratamiento con desinfección, ¿no? Puede ser cloro, puede ser cualquier elemento, hay gente que no le gusta mucho el cloro porque nos va a producir, si tenemos materia orgánica, nos va a producir los trialometanos, que son cancerígenos. Entonces, se puede utilizar algún otro sistema de desinfección, ¿no? Puede ser cuaternario, amonio cuaternario, puede ser ozono, puede ser rayos ultravioleta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero puede ser factible diferenciar la parte infecciosa, ¿no? Es muy importante. Incluso, como les comentaba, en el Hospital de la Mujer solamente hemos llevado
el agua de la parte infecciosa al tratamiento preliminar. El agua de baños y cocinas no se ha tratado, digamos, sino solamente la de infecciosa. Otra pregunta dice, ¿la caldera de suministro de agua caliente puede ser usada para el sistema de calefacción? Lo que puede usarse es la instalación sanitaria, pero básicamente aquí lo más importante es tener la coordinación, porque en nuestro medio, y no solo en hospitales, en edificios de viviendas, de oficinas, se comete ese error, ¿no? El arquitecto hace su diseño y manda los planos y los ingenieros hacen la instalación sanitaria, eléctrica, el agua de contraincendio, o la parte de calefacción, la parte de gas, etcétera, pero no hay una comunicación. Entonces hay que empezar a ver por dónde vamos a llevar las tuberías. Por ejemplo, ese es un tema bien importante en los hospitales y me olvidé mencionarles. Fíjense que todas las instalaciones de agua, por ejemplo, se llevan colgadas en el cielo raso, pero en bandejas, ¿sí? O sea, la instalación de agua fría y caliente se lleva en bandejas por la parte del cielo y se baja hacia las duchas, lavamanos, inodoros, etc. Pero también, si nos ubicamos en los desagües, el piso superior también van a ir colgados en ese nivel. Entonces, es bien complicado hacer la instalación de manera que no se crucen, porque no nos conviene que estén juntas las tuberías de desagüe con las tuberías de agua, ¿no? Por el riesgo de que haya una contaminación. Y entonces, ese problema hemos tenido en el Hospital de la Mujer. Ha sido muy complicado ubicar los desagües en un sector, digamos, y en otro sector las tuberías de agua fría y caliente, y también en otro sector que van a ir en las bandejas, la parte de calefacción, de aire acondicionado y la parte eléctrica. Es decir, hay que hacer una coordinación muy estrecha entre todas las especialidades de forma que no haya este problema, porque realmente en obra es bien complicado porque hay cruces incluso. Entonces hay que tomar en cuenta que si tenemos un pasillo, por ejemplo, en el hospital, y tenemos que distribuir a ambos lados del pasillo agua, desagües, etcétera, entonces se complica, ¿no?, la instalación. Entonces hay que hacer muy buena coordinación y felizmente ahora se tiene ese sistema de BIM, donde ustedes tienen el producto arquitectónico, o sea, los planos de diseño de arquitectura, y pueden ir coordinando a través del BIM la instalación eléctrica, sanitaria, de calefacción, de contraincendio, etcétera, etcétera, hacer toda la instalación. Y entonces esa es una gran herramienta para poder resolver este problema. Y como les digo, se plantea un serio problema en obra porque además están los plomeros que hacen la instalación de agua, están los que hacen agua de desagüe, están los que hacen la parte eléctrica, están los que hacen... Y entonces hay que coordinar también en la obra esto, ¿no?, a través de la supervisión. Entonces, como a mí me ha tocado supervisar, como les digo, este Hospital de la Mujer, el anexo, entonces hemos tenido que coordinar mucho tanto con los obreros, los instaladores, como los ingenieros, ¿no?, para poder no tener estos problemas de cruces y de posible contaminación, ¿no? ¿Cuáles son las principales problemáticas en cuanto a mantenimiento de instalaciones en el hospital? Bueno, el mayor problema es precisamente el mantener todo el área en condiciones de desinfección, ¿no? Porque estamos en un lugar donde la gente va a recuperarse de alguna enfermedad. Entonces, lo más importante es mantener todas las instalaciones funcionando. Por eso les decía, hay que escoger un buen material. No podemos improvisar materiales o tener fallas en las instalaciones. Hay que hacer todas las pruebas. Por ejemplo, en agua potable no podemos tener fugas. Alguna vez hemos tenido un problema de fugas en este hospital que hemos supervisado. Y entonces no puede haber fugas, tiene que hacerse cada tramo la prueba hidráulica
para que no haya fugas ni malas uniones. ¿Sí? Entonces es bueno tener, también lo que les comentaba, tener un área especial, un depósito especial para la parte de residuos sólidos, ¿no? Incluso dentro de ese mismo ambiente hay que tener los residuos sólidos peligrosos y los residuos sólidos comunes. También hay que hacer eso. Bueno, eso nos recomendó la Agencia Suiza de Cooperación, de tener este ambiente, porque no estaba previsto inicialmente, se ha tenido que aumentar este ambiente, que tiene que tener un punto de agua y 2 rejillas de piso para la limpieza, y tiene que tener todas las paredes impermeables, o sea, no podemos ponerle estuco o yeso, tenemos que ponerle ya sea azulejo o cerámica, ¿no? Entonces, todos esos detalles son los que hacen diferente a un hospital, ¿no? Otra pregunta dice, ¿es aconsejable usar un sistema indirecto con tal sistema de hidroceles encubierta para alimentar la red de agua fría? Sí, ya depende de la altura. Si son pocos pisos, se puede utilizar el sistema de tanque cisterna, bombas e hidroceles en planta baja. Pero si tenemos muchos pisos, entonces sí se necesita nomás utilizar hidroceles en la parte de la cubierta, ¿no? Para mantener una presión uniforme en toda la columna del agua fría, que a su vez va a alimentar el agua caliente, ¿no? Entonces es importante tener ese criterio para poder diseñar, ¿no? Precisamente también depende mucho del tipo de artefactos que tengamos, ¿no? Si tenemos muchos artefactos con tipo flash, o sea, que necesitamos 10 metros de columna de agua en cada punto, en cada artefacto, entonces es mejor tener nomás un sistema con hidroceles arriba y abajo. Es decir, la bomba abajo y los hidroceles arriba, ¿no? Para mantener la columna siempre con una presión por lo menos de 12 o 15 metros, de manera que hasta que llegara al artefacto tengamos 10. Pero eso ya depende del artefacto. Ahora, si tenemos tanques, artefactos de tanque solamente, entonces no es absolutamente necesario, ¿no? Se puede tener abajo también los hidroceles. Bien. ¿Qué más? No tenemos más preguntas. Bien, entonces, bueno, espero que, aunque el tiempo es muy corto para un tema de esta magnitud, he tratado, digamos, de darles los elementos más relevantes para esta instalación de un hospital. Yo creo que es muy importante en estos días, justamente por la pandemia, tener un reglamento de hospitales y de instalación en hospitales, porque ahí podemos plasmar todo lo que se necesita. Incluso se podría incluir algunos catálogos, ¿no? Como les había mostrado a ustedes, si ustedes entran en internet van a encontrar un sinfín de artefactos, de instalaciones de este tipo, pero sería bueno también tener una especie de bancos de datos donde tengamos las empresas que puedan traer todas estas cosas, porque todo esto es importado, obviamente, y entonces se necesita pues tener los catálogos, y en los catálogos vienen ya los requerimientos, ¿no? Tanto de diámetros como de presiones de agua, de diámetros de tuberías, de tubería de agua fría, caliente, de los desagües. Incluso algunos, como les comentaba, algunos equipos necesitan unas mangueras flexibles, ¿no? Las incubadoras para los pequeños neonatos necesitan una pequeña toma de agua y un desagüe de 1 pulgada, ¿no? Y la entrada de media pulgada para funcionar, digamos, para mantener un ambiente con cierta humedad dentro de la incubadora. Entonces son equipos muy especializados que solamente uno los puede conocer viendo por lo menos el catálogo, mejor si lo obtuviéramos
físicamente, ¿no? Pero para eso es importante, antes de equipar el hospital, hay que tener todos estos detalles ya bien elaborados de manera que tengamos un buen funcionamiento. Y también en un hospital tiene que haber un mantenimiento, como alguien preguntaba, cuáles son los aspectos críticos del mantenimiento. En realidad, todos son críticos, o sea, en un hospital nada puede tener fallas, digamos, o nada puede quedar así sin mantenimiento, porque estamos hablando de la salud. Entonces no se puede tener ninguna, no se puede descuidar ni el agua, ni el desagüe, ni el tratamiento del agua, ni la presión. Es decir, todo tiene que estar funcionando prácticamente como un reloj suizo, ¿no? No podemos tener fallas. Obviamente, humanamente pueden haber fallas, pero no la instalación misma, ¿no? Entonces, eso te necesita, un hospital también necesita un taller, un equipo de mantenimiento. Generalmente tienen, por ejemplo, el Hospital del Seguro de la Universidad tiene todo un equipo de mantenimiento, no solo para la parte de sanitaria, la instalación, sino para los equipos también, ¿no? Porque si falla un equipo, imagínense, en un quirófano, tiene que haber una conexión de energía eléctrica, por ejemplo. No puede fallar porque puede ser motivo de fracaso en la cirugía. Entonces, tienen que haber todos esos detalles que de manera que funcione todo perfectamente. Si no, no vamos a tener pues un servicio óptimo, ¿no? ¿Sí? Entonces, quizás nuestro objetivo es pues, mantener la salud de la gente, ¿no? Ok, creo que hemos llegado al límite de la hora. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes y bueno, felicitar a nuestra carrera por los 91 años, que sigamos pues adelante y creo que el área de sanitaria ha tomado más importancia porque no solo hospitales hay que lavarse las manos frecuentemente, todos los sistemas de agua tienen que estar funcionando perfectamente, no podemos tener fallas de agua, por ejemplo, ahora, ¿no? Porque sería muy crítico para la salud. ¿Ya? Entonces, les agradezco y reitero pues mi felicitación a todos los estudiantes, docentes, y al director, al ingeniero Miguel Muñoz. También un saludo y esperamos esta tarde a las 5 estar en la sesión de honor. Gracias por su atención, por su asistencia. Espero que les haya servido y aprendido algo más en este tema de hospital. Gracias. Muchas gracias, Inge. Gracias, Inge.